de vikingos. En este vamos a ver el ciclo for. Ok, primero voy a hacer el ejemplo con el video anterior del while. Entonces vamos a poner una lista de arreglos, que el arreglo que también usamos en el video anterior. Entonces esta condición, el for, tiene la característica que tiene 3 secciones aquí. Si recuerdan, como si en el video anterior, teníamos que crear una variable, darle como la condición y que se autoincrementara. Aquí esto lo podemos hacer aquí mismo, entonces sería la variable llamada i va a ser igual a 0. Terminamos esta parte, seguiremos con la condición mientras i sea menor a alumnos.len, el tamaño del arreglo, condición, y al final se autoincrementa. Como vemos, realmente esto significa más 1, se autoincrementa en 1. Entonces aquí vamos a mostrar este arreglo. En este caso aquí tenemos que poner el alumnos y el index, sería como la variable aquí que nos muestre ese número aquí. Por ejemplo, en el 0, en el primero, recuerden que empieza en 0, tiene que mostrarnos Julián, después María y después Ana. Perdón, es aquí. Vamos a correrlo. Ok, como ven que está Julián, María y Ana. Y si agregamos a alguien más, lo voy a hacer de manera automática. Miguel, cambiamos la longitud, sería el 2 y esto sería el 3. Entonces que le cambiamos la longitud, le agregamos a alguien más y como vemos automáticamente nos lo muestra. Que sería el for. Si está, comenten cualquier duda y nos vemos.